Continuamos a fondo y lo habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa de esta noche. Nos acompaña el diputado provincial Carlos Delfrade, periodista, investigador, una persona con un compromiso muy importante con la comunidad. Carlos, gracias por la presencia. Para mí un gustazo, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado con vos en tantas ocasiones, entre tantos otros muchos temas, de la causa Vicentín, que apareció o comenzó como una miniserie, siguió como una novela, ya vamos por el capítulo de un largometraje casi, ¿no? Incluso con capítulos nuevos de las últimas horas o de los últimos días, con allanamientos y esas cosas, ¿no? A mí me parece que Vicentín se va a convertir en una especie de gran ejercicio pedagógico. Nos está enseñando cómo funciona la hipocresía del sistema capitalista. Porque justamente como vos decís, en las últimas horas, un nuevo allanamiento que llevaron adelante los fiscales de investigación de delitos económicos en Rosario, especialmente Miguel Moreno, en una de las consultoras más importantes del mundo, que se llama KPMG, que son las iniciales de sus 4 socios fundadores, uno de Holanda, otro de Inglaterra, otro de Estados Unidos y otro de Alemania. Casi te diría que el sistema, la síntesis del sistema capitalista está en esta empresa. Y también en Capital Federal, ¿no? Esta es una consultora que está en 114 países. Está, por supuesto, en Capital Federal, llegó a la ciudad de Rosario en 1987, está instalado en el puerto norte rosarino, en donde hay más departamentos vacíos que ocupados, lo cual es una señal para mí de lavado de dinero. Pero lo cierto es que cuando fueron a allanar estos lugares, el lugar estaba abandonado, como si hubiera existido allí la guarida de una banda que de pronto se va después de haber completado su misión. ¿Y cuál era la misión? Esta empresa, presente desde 1917 en 114 países, es una de las 4 más grandes consultoras internacionales, que se vende a sí misma como el sinónimo de la transparencia y de la garantía. Entonces era la que firmaba y sellaba los balances de Vicentín. Y firmaron ellos los balances del año 2017 y 2018 diciendo que estaba todo de forma óptima. Algo así como el escribano que te da fe. Pero este era el rey de los escribanos a nivel mundial. Eso le permitió a Vicentín después pedir al créditos internacionales. No internacionales. solamente al Banco Nación, sino también a los bancos internacionales. Pero esta gente que sabe tanto y que es tan transparente supuestamente, dejaron pasar que ya en esos 2 balances Vicentín reunía un pasivo de 800 millones de dólares. No es que se le escapó la tortuga, se le escapó una manada de elefantes, con lo que queda claro que son la síntesis de la transparencia, de la garantía a nivel internacional, en realidad son tan filibusteros, tan delincuentes de guante blanco como los socios para los que trabajaban. Ahora, vos decías recién, allanaron y no encontraron nada, estaba el lugar vacío. Abandonado, como si hubieran huido. Esta es la sensación que le quedaron a la gente que investigó esto. Entonces, no sirvió para mucho el allanamiento. Sí, porque encontraron distintas computadoras, era como si hubieran sabido que iban a llegar y terminaron abandonando el lugar. Pero lo cierto es que la documentación que ya tenía Moreno probaba que fueron cómplices en fraguar, en ocultar deliberadamente esos datos que le daban mal los números a Vicentín para que después justamente aparecieran como impolutos, sacrosantos, para lograr justamente estos créditos internacionales. Que de hecho ya también el Banco Nación sabía que Vicentín estaba en cesación de pagos, pero la orden del ingeniero Macri, el entonces presidente de la Nación, fue que el Banco Nación de forma boba, de forma cómplice, le diera millones de dólares, como fue noviembre del año 2019, en donde le dieron 28 créditos en 30 días por 106 millones de dólares que por supuesto Vicentín iban a un crédito por día más o menos. Efectivamente, pero incluso los feriados, los domingos y los sábados le daban esos para no millones de saltearse dólares. ningún día, claro. No, es Claro, increíble, sí, es increíble la impunidad. Vicentín se terminó convirtiendo, como nosotros siempre decimos, en el fugaducto del macrismo y deberían estar presos desde el expresidente Macri a los ex titulares del Banco Nación, González Fraga, el ex titular del Banco Central, Guido Sanleris, y los 17 directivos que hoy están ya procesados por distintas estafas
de Vicentín y de Renova. Muchas A lo cual hay que sumarle a esta muchachada de KPMG. Un directivo de Vicentín intentó vender las acciones últimamente. El 29 de abril de 2022, Escarel, que es el actual presidente del directorio, absolutamente inhabilitado para hacer nada con respecto a Vicentín, efectivamente firmó el precontrato para venderle definitivamente Renova, que es la joya de las 33 empresas que tiene Vicentín, a su viejo socio internacional Glencore, que ahora se llama Viterra, y en estos momentos Glencore, Viterra, es el principal exportador de la Argentina. Desplazó a Cargill de Estados Unidos, desplazó a COFCO de China, y son estos tipos que están haciendo todo de manera absolutamente ilegal. Hay un problema muy serio, el comercio exterior de granos argentinos está no solamente en manos extranjeras, sino que está en manos de delincuentes. El gobierno nacional debe despertarse, porque no lo votamos. Yo no soy del Frente de Todos, pero lo voté con la idea de que haya un proyecto nacional y popular, tiene que defender la soberanía económica. No lo está haciendo, se tiene que despertar. Y la deuda interna, que es la pobreza de nuestro pueblo, crece cada día más, y esa es más obscena que la deuda externa que nos están reclamando. Decía recién que varias personas, que incluso las nombraste, deberían estar detenidas, sí, o en otra situación. A veces hay mucha distancia entre lo que debería ser y lo que, sí, finalmente totalmente termina siendo. Esto que estábamos comentando recién suma o agranda el escándalo cada vez peor sobre este tema, ¿no? ¿Sos medianamente optimista, sos pesimista? ¿Qué espíritu te acompaña mirando hacia adelante en cuanto a lo que puede ser la resolución final de todo esto? Siempre optimista, porque yo creo que a la larga o a la corta las mayorías le van a ganar a las minorías. Y entre otras cuestiones, tiene que haber justicia sobre los delincuentes de guante blanco, que son los que saquean permanentemente a nuestro pueblo. Así que soy totalmente optimista. Yo creo que más temprano que más tarde vamos a ganar, y vamos a ganar en justicia, no solamente sobre los que nos saquearon, sino también en justicia social. Estoy absolutamente convencido, lo necesitamos para nuestras hijas, para nuestros hijos, así que sí, soy optimista. Hablabas de que estamos perdiendo soberanía. Sí. Perdemos soberanía también sobre el río. Sí. Perdemos soberanía por la hidrovía, perdemos soberanía desde todo punto de vista. No, incluso con las últimas resoluciones, el Ministerio de Transporte sacó la semana pasada una resolución, la 625, que entrega el peaje de lo que se cobra de Santa Fe al norte de la vía troncal de los ríos Paraná y Paraguay, se va a cobrar por tonelada $1,47, cuando en el mundo se está cobrando $8. Con lo cual prácticamente le estamos regalando a las multinacionales las exportaciones que no vienen de la nada, no son consecuencia de regalos de dioses desconocidos. Es consecuencia del trabajo especialmente de la provincia de Santa Fe, a la cual además no le queda un peso de nada de todo esto. Pero cobrar tan barato, regalarse de esta manera, es justamente regalar la soberanía sobre las riquezas que se van por el Paraná. Y eso nos deja cada vez más pobres. Por eso discutir quién se queda con la riqueza del Paraná hace a la vida cotidiana, no solamente de cualquier santafesino y santafesino, de cualquier argentino. Por eso es tan importante batir el parche sobre lo que está pasando con el Paraná. ¿Qué mirada tenés, Carlos, de la actualidad política nacional y la marcha de la gestión en la provincia? Las dos me preocupan mucho, quizá me preocupa más la nacional, porque yo había depositado muchas expectativas, como lo había hecho nuestro pueblo, en definitiva, en el año 2019. Me preocupa mucho la injerencia de la embajada norteamericana en la vida cotidiana de los argentinos. Nos están diciendo qué es lo que le tenemos que entregar permanentemente. Veo al superministro Massa haciendo todo lo que le ordena a la embajada. Me preocupa muchísimo. En la provincia yo no tenía expectativas y sinceramente creo que el peronismo en la provincia de Santa Fe lamentablemente es cada vez más conservador. Digo las autoridades, digo el gobierno. No sé bien cuál es el lugar que tienen los sectores transformadores en serio que tiene y que tuvo históricamente el peronismo dentro de la estructura actual del peronismo en la provincia de Santa Fe. Me preocupa mucho porque veo gente tan valiosa, tan sensible, tan lúcida,
que está muy angustiada porque no tienen lugar en la decisión política. Así que eso es lo que más me preocupa, pero no tenía muchas expectativas. Siempre yo definía que Perotti era más o menos muy parecido a Macri, lo dije permanentemente. Hoy eso se ha ratificado, a mi entender, pero lo que más me impactó lo del gobierno nacional, porque justamente se había votado algo distinto a lo que era el macrismo. Pero hay que seguir, porque yo creo que más temprano que tarde vamos a ganar. Y justamente el gobierno nacional fue el primero que dio marcha atrás con el tema Vicentín. Claro, ese fue el primer retroceso. El segundo retroceso sí. fue con la reprivatización del Paraná y el tercero lo del Fondo Monetario Internacional. Sí, ya. En el marco que comentabas recién, en el orden provincial, ¿cuál es la perspectiva de tu sector político con miras al 2023, que bueno, es un año electoral? Ante la claudicación de los partidos tradicionales como el socialismo, del radicalismo, que van a ir todo con la derecha que comanda el macrismo y sus socios, y el peronismo que tiene este lineamiento duro, que su conducción es absolutamente conservadora, queda claro que hay un tercer espacio en la provincia, que históricamente existió el tercer espacio, que en algún momento estaba representado por los históricos valores del socialismo. Nosotros vamos a estar construyendo ese tercer espacio, con gente que no se banca esto del socialismo, menos, pero también hay gente que no se banca esto del radicalismo, sectores de izquierda que no son simplemente los que hablan con el espejo, y sectores del peronismo que tienen como siempre la necesidad de la soberanía económica, de la justicia social, de la independencia política. Me parece que eso va a estar representado en el espacio. Ese es nuestro sueño. En ese marco, ¿qué aliados a nivel, por ejemplo, de actuales diputados provinciales que te puedan llegar a acompañar? Palo Oliver, Rubén Giustiniani, Agustina Donet, sectores incluso que del peronismo estamos votando casi todo igual, como Matilde Bruera, Paola Bravo, sectores que para mí son muy importantes, que éticamente han demostrado una historia de coherencia muy pero muy importante y que están dentro del peronismo. Ojalá que con ellos y más gente todavía me imagino que pueda aparecer, quizás hasta Claudia Balaguer también, por lo que estábamos charlando. Me parece que son sectores muy interesantes para armar con sus identidades un polo político en Santa Fe que realmente sea transformador, que plante bandera en el 2023 y que intentemos gobernar la provincia en el 2027. Esa es nuestra idea, porque el tercer espacio en la provincia queda claro. A nivel nacional, la cuestión de la grieta es otra historieta, pero igualmente me preocupa mucho por dónde va un camino que supuestamente era distinto al macrismo. Sí, la tercera vía a nivel nacional no se ve. Pero en la provincia por sí. ahora no se ve. En la provincia queda claro que sí, que existe Sí. eso. Qué mejor que consultarle en esta oportunidad, aprovechando la presencia, consultarle a un diputado provincial, investigador, periodista, como yo decía al comienzo, un hombre de la ciudad de Rosario. ¿Cómo ves, cómo sufrís, cómo palpitás todo lo que está pasando en la ciudad de Rosario? El verbo es sufrir, lo sufro mucho. No puedo creer que la ciudad que antes con mi mamá y mi papá recorríamos todos los días, a veces no podés. Yo me acuerdo una vez que vinieron los muchachos cuando hacían CQC y en determinado barrio detrás del casino hoy en la ciudad de Rosario me mostraban ametralladoras para que no vayamos. No lo podía creer. Y me generó dos cosas. Tenía más bronca que miedo. Claro. No lo podía creer que no me dejaran pasar por las calles de una ciudad que yo de chiquito recorría permanentemente porque jugaba a la pelota, porque corría. Y la verdad que me duele mucho eso, me duele muchísimo. Además del humo. Y además del humo. Lo del humo es tremendo, pero eso tiene que ver con intereses ganaderos, en donde el gobernador de Entre Ríos mira para otro lado. Sí, tiene que ver quizás con los mismos intereses de los que veníamos hablando. Totalmente, pero en el caso de la orgía que hay, del drenaje de armas, en donde las chicas y los chicos encuentran una idea de futuro a partir del arma que tienen o de la merca para vender, es pavoroso. Por eso, para mí es fundamental pelear contra los nichos corruptos de la policía, porque son las que liberan las zonas, los que generan los desastres.
Así que hay que pelear y hay que echar a todos los corruptos y encerrarlos, eso es lo que me parece que es fundamental. Pero los grandes partidos no lo quieren hacer, les es más sencillo apostar que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Sí. Esa es la perversión de los partidos grandes, por eso ni siquiera se han discutido los proyectos de leyes de seguridad en la Cámara de Diputados. Toda esa situación es, digamos, en la zona periférica de Rosario o también en el centro? No, también en el centro. Yo siempre digo que el lugar más peligroso del centro de Rosario es donde está la Bolsa de Comercio. Para mí ese es el barrio más peligroso de Rosario, porque ahí te sacan todo. Todo, por más que no te metan un balazo. Pero lo que pasa es que esa es la cuestión. Rosario se caracterizó siempre por ser una ciudad obrera, portuaria, ferroviaria, de laburo. Y eso quedó destruido en la década del 90 y ni siquiera hubo una explicación del porqué. Pero el sistema metió dos de sus grandes negocios, armas y drogas. Gracias por estar. Muchísimas gracias. No, para mí un privilegio. Gracias. Gracias, Carlos, por la presencia. El diputado provincial Carlos Delfrade con nosotros hablando a fondo de tantos temas de absoluta actualidad. Vamos